En segundo lugar, las personas se rebelan contra la ley porque la consideran contraria a la libertad. Esta, por supuesto, es la gran afirmación que la religión te ata. Te dice que no hagas esto o aquello, no te deja expresarte. Queremos libertad, dicen. Todos nosotros lo conocemos muy bien, todos hemos pasado por ello. Cuando eras adolescente aguardabas el día en que no tuvieras que asistir a la escuela dominical, cuando fueras un adulto y pudieras decidir por ti mismo, cuando pudieras alejarte de la iglesia, de Dios y de la religión y vivir tu propia vida en libertad. Los jóvenes contraponen la ley y la libertad y esto es un trágico error, dado que la pregunta que se plantea ahora es ¿qué es la libertad? Y el concepto moderno de liberación es el libertinaje. Haz lo que te plazca, cada uno a lo suyo, pásatelo bien, no dejes que nada te reprima, no te preocupes por los demás. Si deseas algo, pues ahí lo tienes, tómalo y no te preocupes de nadie más. Pero eso no es libertad, es libertinaje. Y nuevamente la tragedia de todo ello es que no conduce a la libertad. Podemos desmandarnos, arrojar la ley de Dios por la ventana, escupir sobre lo sagrado y abominar la palabra del Santo de Israel. Pero no pienses ni por un momento que ese es el camino a la libertad, porque no lo es. Permítame que te diga el porqué. Nuestro Señor lo expresó en una gran declaración que hallamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Un día que estaba hablando, había algunos que aparentemente creían en él, y nuestro Señor los miró y dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero eso no fue de su agrado. Se volvieron a él y le dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y nuestro Señor respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8 versículos 31 al 34. Puedes deshacerte de la ley, pero no alcanzas la libertad. No, te conviertes en esclavo del pecado. Piensa en los hombres y las mujeres que han desafiado el nombre de Dios, han blasfemado contra él y se han quitado todas las normas de encima. ¿Han alcanzado la libertad? Pobres esclavos. Son esclavos del sexo, de la bebida y de otras cosas que se apoderan de ellos y los manipulan. Esclavos de su profesión, esclavos de la envidia y el orgullo. Consideremos cómo vive la sociedad. Es, dice ella, demasiado inteligente para creer en Dios, pero consideremos la penosa tiranía de esa cortés vida social. Las personas tienen envidia de la ropa y el aspecto de los demás, de su automóvil y su yate, de esto y aquello. Eso es pura esclavitud. No, no. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. No hallamos libertad ni felicidad arrojando la ley de Dios por la borda. Permítaseme citar unas notables palabras del mariscal de campo Lord Slim que leí recientemente. Creo que es un valioso resumen de toda esta cuestión. Se puede tener disciplina, dice, sin tener libertad, pero no se puede tener libertad sin disciplina. ¿Por qué no? Por la siguiente razón, porque no eres verdaderamente libre hasta que consigues lo que deseas y el otro también lo hace. Piensas que te está oprimiendo, no serás libre. No existe tal cosa como la libertad sin disciplina y la tragedia de hoy en día es que los hombres y las mujeres están convencidos de que la hay. Piensan que la forma de ser libres es despojarse de la ley de Dios. No saben nada de lo que Santiago denominó la perfecta ley, la de la libertad, Santiago 1:25, o como lo expresa una frase del libro de oración común, cuyo servicio es perfecta libertad. Eso lo desconocen. Todo su concepto de la libertad está distorsionado. Y, en tercer lugar, consideran la ley en oposición al amor, y esta es su idea predilecta. Creen en el amor. El profesor Carstairs, colaborador de las conferencias de Reitz, dijo que el principal problema es el hecho de que la Iglesia haya antepuesto la castidad al amor, pero lo importante es el amor, de modo que pasa a defender el matrimonio experimental y demás. El amor, dicen ellos, es lo contrario de la ley. La Iglesia ha estado predicando la ley y solamente han conseguido que el mundo sea desdichado. Lo que necesitamos es amor. Lo contraponen, pues, a la enseñanza del apóstol Pablo, que tan terriblemente desconocen. De esa forma, el gran profesor de las conferencias hizo gala de una profunda y colosal ignorancia de toda la enseñanza de Pablo. Pablo, el misógino, dijo,
el hombre que está en contra de las mujeres. ¡Qué gran montón de basura! ¿Por qué no leen al apóstol Pablo? Contraponerle a la enseñanza del Señor Jesucristo es una blasfemia. Jamás ha habido alguien que honrara tanto al Señor Jesucristo como el apóstol Pablo. No hay contradicción alguna, es exactamente la misma enseñanza, pero contraponen en estos términos la ley al amor y el amor a la ley. La pregunta que debemos plantearnos aquí es, ¿qué es el amor? Y supongo que de todas las preguntas que deban considerar las mujeres y los hombres modernos, esta es la primera de ellas. Vivimos en una generación dominada por el sexo y los medios de comunicación. De ahí es donde provienen el concepto contemporáneo del amor. No es más que lujuria. Vivir como un animal, abandonarse, eso es lo que consideran amor. ¿Qué más? Bueno, algo vagamente bien intencionado, etcétera. Y, por supuesto, la ley de Dios es contraria a eso, y con toda la razón. Es contraria a la lujuria y a esta palabrería indefinida, general y sin sentido. La ley de Dios es fuerte y poderosa. Es una expresión del amor de Dios. No se opone al amor. El apóstol Pablo escribe, el amor no hace mal al prójimo. Romanos 13:10. La esencia de la ley de Dios, dice, es esta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. Versículos 9 y 10. Lejos de ser la antítesis de la ley, el amor la cumple. Y el amor es fuerte, es noble, es puro, es limpio y recto. Nuestro Señor Jesucristo era la mismísima encarnación del amor de Dios. Era el amor perfecto y dice, no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Es trágico como los hombres y las mujeres rechazan la ley de Dios en la actualidad. ¿Por qué no la entienden? Porque tienen su concepto completamente equivocado de su significado. La segunda causa de esta rebelión contra la ley de Dios y su rechazo es la siguiente: un concepto absolutamente equivocado de la verdadera naturaleza de los hombres y las mujeres, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Por qué lo hacen? Porque no entienden la ley. Sí, pero más trágico aún es que al intentar exaltarse a sí mismos están degradándose y mostrando que el verdadero problema es que ni se entienden a sí mismos ni entienden su propia naturaleza. Piensan que la ley está contra ellos, contra su naturaleza y que les insulta. Dicen, ¿por qué debo tener una ley? ¿Por qué debo estar sometido? ¿Por qué no puedo expresarme a mi antojo? De modo que se rinde culto a la expresión propia. Pero aquí la pregunta a plantearse es, ¿qué son entonces el hombre y la mujer? ¿Cuál es la idea moderna? Si las personas dicen que la ley no les gusta porque es un insulto para ellos, entonces tenemos derecho a preguntar, bien, ¿y quién eres? ¿Qué querés? Y carecen de respuesta. Esta es una de las cosas más tristes de todas. Aquí tenemos una de las definiciones del hombre en la actualidad. Se nos dice que es un manojo de sensaciones. No existe tal cosa como yo. Me dicen que yo no soy más que este manojo de sensaciones. Dentro de mí hay toda clase de impulsos, instintos y deseos, sensaciones. Y al reaccionar ante los demás y el mundo, experimento más sensaciones aún. Soy lo que soy momentáneamente. En este momento soy consciente de ciertas sensaciones, unas placenteras, otras dolorosas, otras de satisfacción, otras de desacuerdo, etcétera. Pero no soy más que esa sensación momentánea. Esta es una cuestión muy grave. Las mujeres y los hombres modernos han dejado de creer en Dios y en su ley. ¿Cuál es, pues, la filosofía predilecta en la actualidad? Lo que se denomina enfoque existencialista del ser humano. El existencialismo es extremadamente popular. Lo vemos en libros, obras de teatro y películas. ¿Qué nos dice acerca de lo que somos? Bien, permítaseme ofrecer algunas citas. Soy un mero núcleo de experiencia consciente en la continuidad espacio-tiempo. La vida es una continuidad espacio-tiempo. Se muere y yo solo soy una especie de pequeño núcleo de experiencia en él. Aquí tenemos otra definición, sum cogitans, lo cual significa que soy un centro de pensamiento. Soy capaz de pensar y de pensar ciertos pensamientos. En realidad, eso es todo lo que puedo saber de mí. Escuchemos otras, somos seres finitos en un proceso infinito y nos volvemos reales al aceptar este hecho, en lugar de engañarnos a nosotros mismos con la estabilidad ficticia de un pensamiento conceptual. ¿Qué soy entonces?
Soy un ser finito dentro de un proceso infinito que me arrastra. Hubo vida antes de mí, la hay ahora, la habrá después. Esto es un proceso infinito. No conozco su comienzo ni su fin, pero yo soy finito. No he estado aquí siempre ni lo estaré. Y la forma de hacerme real es aceptar ese hecho en lugar de engañarme a mí mismo creyendo en Dios y en la salvación. O permítaseme ofrecer otra definición y lo hago de forma completamente intencionada. Las personas rechazan la ley de Dios y escupen en la palabra del Santo de Israel porque creen este tipo de cosas. Consideremos a un gran escritor francés, lo digo así porque es un gran escritor, pero es un incrédulo, un infiel, Jean-Paul Sartre. Esta es su enseñanza. Dice que ha aceptado el ateísmo absoluto y el libre albedrío absoluto y que está dispuesto a extraer las consecuencias de esas dos proposiciones. El ser humano, dice, debe tomar decisiones vitales sin contar con ninguna premisa segura a partir de la cual poder razonar. No sé nada, no puedo estar seguro de nada, pero debo elegir, debo vivir y vivir implica tomar decisiones. Entonces, pregunto, ¿sobre qué base decido? Sartre responde que hemos sido arrojados al mundo sin que sepamos cómo y tenemos libertad para tomar nuestras decisiones, pero carecemos de reglas, de principios, de verdad para elegir. Nuestra situación, en opinión de Sartre, es absurda, porque el concepto que tenemos de nosotros mismos, nuestra esencia, está simplemente delante de lo que somos en el momento actual. Él dice, nunca soy lo que quiero ser, nunca soy lo que sé que debiera ser. Me muevo constantemente, pero nunca llego a ningún lugar y por eso toda nuestra situación es absurda. ¿Y dónde acaba todo? Bien, según Sartre, acaba en la desesperación y la náusea, una náusea perpetua. Y la era moderna está asqueada de la vida, de ahí toda su literatura, dramaturgia, arquitectura y todo lo demás que he mencionado. Es una era enferma, es pura náusea. Los hombres y las mujeres están enfermos y cansados, no saben dónde están, todo les viene demasiado grande y sin embargo dicen entender, admiten que carecen de cualquier base sobre la cual razonar, pero deben tomar decisiones vitales. Esa es la idea que tienen de sí mismos y ese es el motivo por qué rechazan la ley de Dios. Pero más aún, creen que siguen siendo capaces de decidir, siguen pensando que pueden elegir lo que mejor les conviene. Pero ¿cómo? Todas las opiniones son distintas y siempre que tenemos esas opiniones distintas se producen choques y es imposible disfrutar de armonía o de una buena idea. No solo eso, las personas son egoístas y ególatras por naturaleza, intentan autojustificarse y les gobierna el deseo, pero siguen creyéndose capaces de tomar las decisiones correctas y, lo que es más monstruoso y ridículo aún, creen que los hombres y las mujeres son capaces de materializarlas una vez que han optado por ellas. Siguen diciendo que los seres humanos no necesitan a Dios, pueden crear su propio mundo y convertirlo en algo maravilloso. ¿Cuál es la respuesta? Se da de una vez por todas en la epístola a los romanos en el capítulo 7. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 18 y 19. Y eso es cierto de todo hombre y de toda mujer. Existe una lucha constante y son incapaces de hacer lo que quieren hacer. Sin embargo, dicen que sí pueden, pero los hombres y las mujeres son un cúmulo de contradicciones. Desde los albores de la civilización han tenido que admitir que no pueden gobernarse a sí mismos en la práctica y que son incapaces de hacer lo que saben correcto. Hasta en las tribus más primitivas hay costumbres tribales y tabúes, reglas y normas. ¿A qué se debe esto? A que la vida comunitaria es imposible sin ello. Dejemos que cada hombre y mujer haga lo que les plazca y no tendremos más que caos. Hasta los humanistas modernos se ven obligados a reconocer que en la práctica hacen falta algunos límites, que se precisan ciertas reglas, reconocen que hay cosas equivocadas, pero al no creer en la anarquía, aceptan el principio en su totalidad. La ley es necesaria. Y ciertamente esto es obvio a escala internacional. ¿Para qué necesitamos la ONU? ¿Por qué están pensando los dirigentes del mundo en términos de alguna clase de fuerza de paz o de parlamento internacional? Porque hace falta controlar a las personas, dado que no son capaces de hacerlo por sí mismas, ni individual ni nacionalmente. Y como dice en la Biblia, todo esto se debe a que los hombres y las mujeres son criaturas caídas, son malos.
Si fueran buenos, no necesitarían la ley. Las leyes no se hacen para los justos, sino para los injustos. Y todo el género humano es injusto. Son criaturas caídas que se han extraviado, que están perdidas. Son criaturas de pasiones y deseos que no viven en concordancia con lo que piensan, aunque intentan persuadirse a sí mismos de que así es. Lo que más necesitan es sabiduría, necesitan conocimiento, necesitan tener dominio propio y fortaleza. Eso ha sucedido en innumerables ocasiones. Remontémonos a la antigua Grecia antes del na Jesucristo. En Atenas se podía encontrar la brillante enseñanza de los filósofos y a la vez, tal como pudo comprobar el apóstol Pablo, un altar dedicado al Dios no conocido. Hechos 17. No podían encontrar a Dios, de forma que tuvieron que suponerlo. Le construyeron un altar y le adoraron desde la ignorancia. Ese es el reconocimiento definitivo de que los seres humanos son incapaces de poner orden en sus vidas. No pueden arreglárselas sin ley, no pueden arreglárselas sin Dios. Y sin embargo, en su necedad piensan que pueden hacerlo y desprecian pues la ley de Dios. El último punto es el siguiente. Este rechazo de la ley en la actualidad no solo es fruto de un concepto equivocado de esta y de la naturaleza humana, sino que parte fundamentalmente de un desconocimiento absoluto de Dios, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El profeta Isaías muestra la naturaleza de Dios describiéndole de esas dos formas, Jehová de los ejércitos y Santo de Israel. Esa es la tragedia de las mujeres y los hombres modernos. Piensan que Dios está en contra de ellos, que es una especie de monstruo que se opone a ellos y los mantiene sometidos. Esa es la gran tragedia y fue el primer pecado. Pero peor aún, los que rechazan la ley de Dios aborrecen por encima de todo su santidad. Eso es algo terrible, pero cierto. Las personas están dispuestas a creer en un Dios de amor, pero no soportan la idea de un Dios santo, el Santo de Israel. No les gusta la santidad, creen que es contraria a ellos y a sus intereses, contraria a lo que desean hacer. Aborrecen a Dios cuando dice, porque yo soy tu Dios, no harás. Y nada acusa de forma tan terrible a las personas modernas como su aborrecimiento de la santidad de Dios. Y de la misma forma, en su ignorancia desafían el poder de Dios, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, del Dios que tiene potestad sobre el sol, la luna y las estrellas, del Dios que reina sobre todo, que lo creó todo y lo sustenta todo, del Señor Dios Jehová, Jehová de los ejércitos, infinito, de poder absoluto, y se yerguen y le desafían, rechazan su santa ley, y desprecian sus santas palabras. No comprenden que se encuentran en las manos de Dios, que Dios está en todas partes y es imposible escapar de él. No comprenden que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. No saben que a pesar de toda su inteligencia van a morir y a reunirse con Dios, hagan lo que hagan. No pueden escapar de ello o evitarlo. El Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. Esa es la explicación de la tragedia de las mujeres y los hombres modernos. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, está claro, no es así. Necesitan conocer la verdad acerca de Dios, que Dios es, que es santo, justo y todopoderoso. Necesitan conocer a Dios como su hacedor y creador, el que les ha dado vida y existencia a fin de que vivan para su gloria y disfruten de él para siempre. Necesitan saberlo. También necesitan conocer la verdad acerca de sí mismos, que no son animales ni un manojo de sensaciones. Necesitan saber que en lugar de eso han sido creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26, y que tienen una mente y un entendimiento, un alma y un espíritu que son más grandes que el mundo, la vida y toda experiencia, que son almas vivas. Más aún, necesitan conocer pues la verdad acerca de la vida y de cómo vivirla. Necesitan saber que su felicidad se basa en una sola cosa, el conocimiento de Dios y la observancia de su santa ley. Necesitan saber que sólo haciendo eso hallarán la felicidad, la libertad y el amor que estaban anhelando y buscando. Nuestro Señor enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y sólo con que todos amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el mundo sería perfecto y jamás nos aprovecharíamos de nadie. Jamás haría daño a otro con tal de satisfacer mi lujuria.
respetaría al otro, amaría al otro y le tendría en la misma consideración que a mí mismo. Lo mismo harían las naciones. Si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, habría una paz perfecta. Pero, ¿qué es lo que me capacita para hacerlo? Como hemos visto, nuestro Señor nos ha dado la respuesta. Solo hay una manera de llegar a amar a mi prójimo como a mí mismo, y es la siguiente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30 y 31. Y jamás te conocerás a ti mismo, te amarás de forma adecuada hasta que conozcas a Dios y vivas para Él y su gloria. Cuando lo haces, también te reconcilias con tu prójimo y le amas como a ti mismo, pero ninguno de nosotros lo hace, ninguno de nosotros puede hacerlo, y debido a eso decimos, es esta religión, esta ley de Dios lo que lo estropea todo, pero es al contrario, reconcíliate con Dios, comienza a obedecerle y todos tus problemas quedarán resueltos. Y este es el maravilloso mensaje del Evangelio cristiano. Es porque no podemos hacerlo, porque ni siquiera queremos, por lo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios nos vio en nuestra desgracia, en nuestra esclavitud y desprotección, y en su compasión nos envió a su Hijo desde el cielo a este mundo para morir en la cruz y liberarnos. Por tanto, cuando nuestro Señor, como vimos anteriormente, dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, luego añadió, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:34 y 36. Libre de la lujuria, libre de todas las cosas que te encadenan, libre en la libertad que solo Dios puede dar. Permítaseme expresarlo, pues, en palabras del apóstol Pablo. Allí estaba, intentando vivir una vida justa y fracasando en el intento. Y finalmente, en la angustia y el fracaso más absoluto, clamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta contradicción que soy? Y luego llega la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7, 24, 25. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Soy un hombre libre. Por eso Pablo era capaz de decir junto con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. Solo hay una forma de hallar felicidad y libertad. Solo hay una forma de hallar el amor. Aquí tenemos a un hombre que lo ha entendido y así es como ora. George Matheson, mi voluntad no poseo, hasta que tuya la hago. Si llegara al trono de los reyes su deseo, su propia corona es el pago. No creas la mentira del diablo de que ser cristiano es ser desgraciado, ser un esclavo y no tener amor. No, es libertad, es vida, es gozo y paz. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.